Bien, daremos un par de minutos antes de que se conecten todos, antes de continuar, para que nadie se vaya a perjudicar. Enseguida continuamos, ¿bien? Bien. Entonces, nosotros ahora el objetivo principal es, esta nueva variable que hemos obtenido, tenemos que clasificarla de acuerdo a los intervalos establecidos para el índice de masa corporal. Acá tenemos los indicadores de delgadez severa, delgadez moderada y demás, y tenemos los valores de cada uno de estos intervalos. Es lo que hemos hecho en la anterior clase. A modo de práctica vamos a realizar lo mismo. Nos vamos al SPSS. Queremos agrupar esta variable, la variable IMC. La vamos a agrupar de acuerdo a esos intervalos que nosotros los hemos obtenido y ya están predefinidos. Para esto, ¿qué hacemos? Transformar y nos vamos a agrupación visual. Dijimos que solamente las variables numéricas se pueden agrupar. IMC es una variable numérica, por tanto, podemos agrupar. Continuar. Al igual que en la anterior clase, dijimos que el intervalo superior ya se ha creado. Nos fijamos nosotros acá, ¿cuál es el intervalo superior? El intervalo superior justamente se refiere ahora, en este ejemplo, al intervalo que indica obesidad mórbida, que son los valores mayores o iguales que 40. El límite superior ya está creado. Ahora tenemos que crear nosotros los anteriores intervalos. Hagamos eso. Nos vamos nosotros a crear puntos de corte. Lo primero que hacemos, crear puntos de corte. Posición del primer punto de corte. ¿A qué se refiere? Recordando la anterior clase, me está preguntando cuál es el límite superior de su primer intervalo. El primer intervalo, en este caso, dice delgadez severa. ¿Qué valores va a ingresar? Todos los valores menores a 16. En este caso, ¿qué valores son menores a 16? Por ejemplo, ¿tenemos un 14 es menor que 16? Sí. ¿Tenemos 15 es menor que 16? Sí. ¿Tenemos 18 es menor que 16? No. Ese valor ya se está bien. ¿17 es menor que 16? No, tampoco. Es un valor superior. Pero acá ahora ya no podemos tomar en cuenta solo números enteros. Si se fijan, los valores ahora tienen dos decimales. Por tanto, ¿cuál es el valor, el último valor que va a ingresar acá antes de 16? 15,99. El límite superior para este indicador de delgadez severa es 15,99. Ya no es como en el caso de la edad. En el caso de la edad que decíamos, manejábamos valores enteros, menor que 16, 15, mayor que 16, 17. Pero en este caso, como se trata de decimales, valores que tienen hasta dos decimales, el anterior valor a 16 para este ejemplo va a ser 15,99. Por tanto, el límite superior para el intervalo de delgadez severa es 15,99. Nos vamos al SPSS y justamente colocamos eso, 15,99. Siempre van a trabajar acá una aclaración con coma. El SPSS está configurado para que trabaje con la coma y no con el punto. En el caso de que lo pongan punto 99, ¿qué puede ocurrir? El punto desaparece y miren, se vuelve 1599,00. Entonces, para evitar eso, 15, siempre con la coma, 99, para separar los decimales. Solamente esa aclaración al momento de estar definiendo estos intervalos con números que tengan decimales. Número de puntos de corte. Dijimos que esto se refiere a cuántos intervalos nosotros queremos crear. Vamos a ver la tabla.
En la tabla nosotros tenemos ¿cuántos intervalos? Delgadez severa 1, delgadez moderada 2, delgadez leve 3, normopeso 4, preobeso 5, obesidad leve 6, obesidad media 7 y obesidad mórbida 8. Son 8 intervalos, pero el último intervalo es el intervalo superior. La computadora ya ha creado este intervalo superior. Por tanto, son 8 intervalos menos 1. Necesitamos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Necesitamos 7 intervalos. Nos vamos al SPSS y justamente donde nos dice número de puntos de corte, indicamos que son 7 números de puntos de corte. 7 intervalos más que nosotros queremos crear. En anchura hemos dicho que le vamos a dejar el valor que nos coloque. Miren, acá nos he colocado un valor bastante grande. Lo dejamos. Más adelante ya sabemos que esto nosotros lo vamos a ir cambiando uno por uno. Aplicamos. Primer intervalo, 15,99. Está bien. Veamos la tabla. Segundo límite superior, delgadez moderada, desde 16 guión, quiere decir hasta 16,99. Límite superior, en este caso, como no me está diciendo menor o mayor, sino me está dando un guión que me dice exactamente hasta este punto, el límite superior en este caso es justamente este mismo valor, 16,99. Nos vamos acá, damos ese valor que me ha colocado la computadora, 16,99. Siguiente intervalo, delgadez leve, desde 17 hasta 18,49. Límite superior, 18,49. Nos vamos al SPSS y en la ventana del SPSS para el tercer intervalo, 17,49. Ah, no, perdón, 18,49. 18,49. Siguiente intervalo, el cuarto. Me dice normopeso. Va desde 18,50 hasta 24,99. Límite superior, 24,99. Nos vamos al SPSS. Damos ese valor. Y el valor correcto es 24,99. Y ya tenemos también definido este límite superior. Siguiente intervalo. Nos vamos a la tabla del IMS. Pero obesidad está clasificado desde 25 hasta 29,99. Entonces el límite superior es 29,99. Nos vamos nosotros al SPSS. Damos el valor que estaba acá. Colocamos el valor correcto, 29,99. Bien, siguiente intervalo. Obesidad leve, desde 30 hasta 34,99. En este caso, límite superior, 34,99. Nos vamos al SPSS nuevamente y colocamos el límite superior correcto, es 34,99. Y finalmente, el penúltimo intervalo, obesidad media, desde 35, obesidad media desde 35 hasta 39,99. Colocamos este límite superior. Damos lo que estaba, 39,99. Y de esta forma hemos ido definiendo cada uno de los límites superiores para cada uno de los intervalos. Lo que se llama superior, lo que se queda con esa palabra. No tenemos por qué modificar. Tenemos los intervalos con sus indicadores. Veamos, revisaremos por si acaso si los valores que hemos obtenido corresponden con estos intervalos. Para poder verificar eso, ¿qué es lo que dijimos? Dentro del SPSS nosotros vamos a crear las etiquetas de forma automática. Y eso me va a permitir comparar los intervalos que nosotros teníamos predefinidos con esos indicadores de esa tabla con los intervalos que acabamos de crear. Crear etiquetas. Tenemos acá diferentes valores. Veamos si corresponden con los intervalos que estaban. Vamos a acomodar las dos tablas. Por ejemplo, la primera etiqueta, ¿qué me dice?
El primer indicador de delgadez severa decía todos los valores menores a 16. ¿A qué se refiere dentro del SPSS? Todos los valores para el primer intervalo que sean menor o igual a 15,99. Sí, está bien, porque hemos dicho que el último valor que pertenece al intervalo de delgadez severa menor a 16 es justamente el último valor 15,99. Todos los valores menores o iguales a 15,99 pertenecen al intervalo de delgadez severa. Siguiente intervalo, 16-16,99. Delgadez moderada, 16-16,99. Tercer intervalo, 17 a 18,49. 17-18,49. Cuarto intervalo, 18,50-24,99. Quinto intervalo, 25-25-29,99. Sexto intervalo, 30-30-34,99-34,99. El penúltimo, 35-39,99. Y el último intervalo, los valores mayores iguales a 40. Y acá nos dice 40 o más. Entonces, de esta forma estamos comparando que cada uno de estos intervalos corresponde con los valores de cada uno de estos intervalos. Pero nuestro objetivo no es que aparezca valores así, menor o igual a 15,99, 18,50-24,99, no. Nos tiene que aparecer la palabra delgadez severa, delgadez moderada, delgadez leve, cada uno de estos indicadores. Comencemos entonces a colocar las etiquetas correctas. Primeramente es delgadez severa. Delgadez severa, siguiente indicador, delgadez moderada, siguiente indicador, delgadez leve, siguiente indicador es normopeso, o pueden colocarle peso normal si quieren significar lo mismo, peso normal, normopeso, peso normal. Siguiente indicador, preobeso, el siguiente indicador, obesidad leve, el siguiente indicador es obesidad media, y el último es obesidad mórbida. Y ahora sí, tenemos los indicadores correctos. Tenemos los valores para los intervalos, para cada uno de estos intervalos, y además tenemos ahora el nombre correcto de cada uno de los indicadores. Delgadez severa, moderada, leve, peso normal y cada uno de los otros indicadores. Una vez que hemos realizado esto, vamos a volver acá al SPSS. Hemos colocado los valores, hemos creado las etiquetas correctas, solamente nos queda colocarle el nombre de la variable agrupada y le colocaremos, por ejemplo, IMC agrupado. La etiqueta dijimos que lo vamos a borrar, ¿no? IMC agrupado. Tenemos el nombre, pueden colocarle cualquier nombre, pueden colocarle su nombre, una seguidilla de letras, no importa, pero tiene que ser un nombre que más adelante vayan a identificar, puedan reconocer para poder sacar el resultado final. Le colocamos IMC agrupado, hemos borrado la etiqueta, colocamos aceptar, aceptar. La instrucción que se ha ejecutado dentro del SPSS para crear una nueva variable con todos esos cambios que hemos colocado, con todos esos indicadores, y los revisamos justamente en nuestra vista de datos. Ahora sí, nosotros tenemos una variable donde efectivamente nos está mostrando para cada uno de los casos, a ver, veamos, digamos el 14, nos dice que es preobeso. Su índice de masa corporal es 26,84. Veamos si esto se corresponde con la tabla de clasificación de la OMS. 26,84. Tenemos aquí la tabla. 26,84 justamente cae en este intervalo entre 25 y 29,99. Para este caso, se refiere que tiene una preobesidad. Veamos otro ejemplo para ver si es que he clasificado de forma correcta.
A ver, me voy a la línea 74. En la línea 74 tenemos un paciente de 41 años de edad, peso 131 kilos, 1,60 de estatura, ya se estarán imaginando, bastante pequeño, pero 131 kilos. Bastante gordito, ¿no? Si lo podemos ver así. Su índice de masa corporal dice que es 51,17. Y de acuerdo a la clasificación que hemos realizado, se está clasificando dentro de la obesidad mórbida. Veamos cómo es esto, si está bien. 51,47. 51,47, mayor o igual que 40. Por tanto, sí presenta una obesidad mórbida. Y como verán entonces, cada uno de los valores se han ido clasificando dentro de los límites normales. A ver, veamos esto. Veamos este ejemplo. Delgadez severa, veamos. 84 años de edad, 37 kilos de peso, 1,64 de estatura. Ya se están imaginando más o menos cómo es este paciente y ha sido clasificado en delgadez severa. Índice de masa corporal 13,76. Veamos en la tabla. 13,76. Valor menor a 16. Por tanto, clasificado dentro de una delgadez severa. Para eso entonces nosotros utilizamos el índice de masa corporal. Ahora, finalmente, yo quiero saber cuántos pacientes tienen, por ejemplo, obesidad mórbida. Para poder responder eso, simplemente me voy a analizar estadísticos, frecuencia. La última variable, el IMC agrupado que hemos creado, vamos a sacar su frecuencia y es más, podemos mostrarlo con un gráfico, ¿sí? Esto es importante que nosotros lo mostremos dentro de nuestros resultados. Un gráfico de sectores, continuar, aceptar. Se ha demorado un poquito, también todo depende de la velocidad de la computadora, ¿no? Acá la computadora que tengo no es tan veloz, por eso que está demorando en poder realizar todo esto. Tenemos la tabla. Con delgadez severa, por ejemplo, hay 42 pacientes. Con obesidad mórbida hay 51 pacientes. Lo tenemos por porcentajes. Si queremos presentarlo en un PowerPoint, por ejemplo, para un grupo de personas, para mostrar nuestros resultados, hemos dicho que lo mínimo que necesitamos es colocar los valores, ¿verdad? Y ya tenemos nosotros nuestro gráfico, el cual está mostrando cada una de las categorías con sus respectivos valores de acuerdo al índice de masa corporal en agrupación de cada una de las categorías que se tiene para esta variable del índice de masa corporal. Esta tabla es a mí la que me permite responder para poder ver cantidades o porcentajes de pacientes que presentan algún indicador del índice de masa corporal, alguna categoría del índice de masa corporal. ¿Cuántos tienen peso normal? 100 pacientes. De los 339 pacientes, 100 tienen peso normal. Del 100% de mis pacientes, el 29,5% tiene peso normal. Ya sabemos nosotros utilizar la columna de frecuencia para cantidad de pacientes o la columna de porcentajes para poder hablar en términos de la población. ¿Qué cantidad de pacientes, qué porcentaje sufren de algo o tienen algo? De esta forma, entonces, nosotros, si tenemos alguna fórmula, como en este caso el índice de masa corporal, tenemos las variables y tenemos que realizar algún cálculo con una división, una potenciación, en este caso, cálculos simples, fórmulas simples, nosotros podemos utilizar el SPSS con la opción de transformar, calcular variable, para poder colocar un nuevo nombre a nuestra variable, escribir la fórmula y de esa forma crear una nueva variable con estos datos que nosotros estamos colocando. Así entonces, esto con seguridad también va a ser una pregunta del examen práctico. Se les va a dar, por ejemplo, esta misma tabla con otros datos y que tienen que hacer, crear una nueva variable, calculando, aplicando la fórmula peso dividido entre talla al cuadrado. Una vez que hacen eso, se crea una nueva variable, aceptar, crean una nueva variable, luego tienen que realizar la agrupación de acuerdo a esta forma, con los datos que se muestran, los indicadores y sus valores de los intervalos, crean ustedes la agrupación dentro del SPSS
Y finalmente, para poder dar respuesta en la hoja, por supuesto que en la hoja va a haber una tabla donde les va a decir, por ejemplo, cuántos tienen delgadez severa y cuántos tienen obesidad leve, o qué porcentaje tienen peso normal y qué porcentaje tienen obesidad media. Solamente copiar los valores resultantes de esta tabla. 3, 4, 5 cosas para poder responder una pregunta. Y tal vez se les diga, y además muestre en pantalla gráficamente qué porcentaje de los pacientes son preobesos y qué porcentaje tienen una delgadez moderada. Acá tenemos un gráfico que muestra eso. Todo lo que hemos visto desde la primera clase se va aplicando clase tras clase. ¿Tuvieran alguna consulta, jóvenes? No se olviden que esto se está grabando e inmediatamente terminemos la clase, convierto el video y les voy a compartir el enlace donde está grabado este video para que si tienen alguna duda puedan revisar. Pero fuera de eso, ¿tienen alguna consulta sobre lo que hemos visto el día de hoy? Voy a finalizar compartir pantalla. Consultas, dudas que tuvieran, jóvenes. No, listen. Y ya. Entonces, antes de retirarnos, hemos concluido con eso la clase. Por favor, todos en el chat escriban su nombre completo y su número de carnet de identidad para registrar su asistencia. Eso sería todo, jóvenes, y nos estamos viendo en la siguiente clase. Se pueden retirarnos. Hasta luego.